Bienvenidos a Marple Relatos. Esta noche nos unimos a la señorita Marple en el secreto del libro de contabilidad del apicultor. Una muerte repentina, un libro de contabilidad lleno de extrañas anotaciones y un pueblo lleno de sospechas. ¿Qué verdad se esconde en sus páginas? Ahora enciendan una vela, pónganse cómodos y dejen que comience el misterio. Los tarros de miel brillaban sobre la mesa de caballete como la luz del sol, cada uno cuidadosamente etiquetado con la mano precisa de un apicultor. Era el primer sábado cálido de junio, y la fiesta anual del jardín en Little Compton estaba en pleno apogeo. Los niños correteaban con molinillos de papel, la esposa del vicario se afanaba en preparar bizcochos y el aroma a rosas inundaba el césped de la vicaría. Nada podría haber sido más común ni más reconfortante que el inglés. La señorita Marple, sentada en una silla de mimbre a la sombra de un laburo, tenía el aspecto que cabría esperar de una dama mayor en semejante evento, tejiendo en silencio, con la mirada entreabierta y una expresión afable. Sin embargo, no se le escapaba nada. Observó, por ejemplo, cómo la joven Sarah Pettigrew se reía a carcajadas ante el chiste del maestro, o cómo la señora Allworthy, la esposa del médico, se servía un segundo vaso de limonada con una mirada ansiosa hacia su marido. El comportamiento humano, decía a menudo la señorita Marple, era mucho más revelador que las palabras. En el centro de la fiesta se encontraba el señor Horace Willoughby, el apicultor del pueblo, exhibiendo con orgullo sus frascos de ámbar. Era un hombre fibroso de manos inquietas y lengua afilada, nunca del todo cómodo entre la gente, pero indispensable en estas reuniones. Su libro de contabilidad, un cuaderno marrón desgastado y atado con una cuerda, descansaba junto al expositor. Tenía la curiosa costumbre de consultarlo a menudo, como si el registro de sus colmenas tuviera un significado más profundo que las libras y onzas de miel. Justo cuando el rector se levantaba para anunciar a los ganadores de la rifa, se oyó un grito. Una mujer lanzó un grito agudo y penetrante que silenció a los pájaros. Todas las cabezas se volvieron hacia el sendero del huerto, donde una figura yacía despatarrada en la hierba. Era el señor Willoughby. Su rostro estaba extrañamente pálido bajo el sol de verano, y el libro de contabilidad volcado yacía a centímetros de su mano. Un tarro de miel se había hecho añicos junto a él, y su contenido dorado se había filtrado en la hierba como una libación grotesca. Al principio, la multitud pensó que se había desmayado, pero cuando el doctor Allworthy se abrió paso, se arrodilló y apretó los dedos contra la garganta del hombre. La verdad se hizo evidente. «Está muerto», anunció el médico con tristeza. «Completamente muerto». Un escalofrío recorrió a la compañía. Los niños se aferraban a las faldas de sus madres. Las risas y charlas de hacía un momento parecían una ilusión desvanecida. La muerte había irrumpido en los cómodos rituales de la vida aldeana, y de forma tan pública. El alguacil llegó poco después, un hombre robusto, poco acostumbrado a situaciones dramáticas. Murmuró sobre un infarto, sobre la tensión del calor del día, pero la señorita Marple, aún sentada, bajo su laburnum, dejó que sus agujas se calmaran. Sus penetrantes ojos azules estaban fijos en el pequeño libro de contabilidad marrón que yacía sobre la hierba pisoteada. Era curioso, pensó, cómo ciertos hombres se aferraban a sus registros con tanta tenacidad. Curioso también cómo más de un aldeano había mirado, no el cuerpo sin vida, sino ese libro de contabilidad, como si ocultara algo más importante que las cuentas de miel. Nadie notó el leve ceño fruncido de la anciana mientras el agente pedía ayuda para llevarse el cuerpo. Pero la señorita Marple había observado lo suficiente como para saber que no se trataba de un colapso cualquiera. En algún lugar de la pulcra respetabilidad del pueblo yacía una maraña de secretos, y ella, con toda una vida de observación y recuerdo, se proponía desentrañarlos con sigilo, paciencia y precisión como una aguja que pasa el hilo por la tela. El domingo por la mañana, las campanas de la iglesia de Santa Mildred repicaron, con su habitual serenidad y seguridad, pero la congregación reunida en su interior transmitía un aire de inquietud. La repentina muerte de Horace Willoughby en la fiesta del jardín
Había inquietado incluso a los aldeanos más estoicos. En un lugar donde los debates más acalorados solían girar en torno a concursos de mermeladas o a los sermones del rector, una muerte tan repentina y pública proyectaba una larga sombra. La señora Bantry, una mujer regordeta de paso decidido, fue de las primeras en hablar de ello al ajustarse el sombrero al entrar en la nave. Era el calor, ¿sabe? Demasiado intenso para un hombre de su complexión. Nunca fue el más fuerte. Bajó la voz con aire de conspiración hacia la señora Allworthy, que estaba a su lado. Claro que hay quien dice que guardaba demasiados secretos en ese libro de cuentas. La señora Allworthy se puso rígida, apretando con fuerza su libro de oraciones. Querida, no se deben difundir conversaciones vanas. Es indecoroso. El médico ha dicho que podría haber sido una insuficiencia cardíaca, pero el rumor ya había corrido por los bancos como una corriente, pasando de labios a oídos. ¿Secretos en un libro de contabilidad? Era precisamente el tipo de frase que alimenta el chismorreo del pueblo. En la última fila, las hermanas Pettigrew susurraban furiosamente. Sarah, la más joven y vivaz de las dos, se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de emoción. Oí que tomaba notas de todos. ¿Quién le debía miel? ¿Quién se acercaba a sus colmenas? Incluso las peleas que tenía con los vecinos. ¿Te lo imaginas? Quizás escribió algo que no debía. Su hermana Margaret, más solemne, negó con la cabeza. Lo haces parecer dramático, Sarah. Pero la gente no muere en una fiesta sin motivo. Miró al rector, que subió al púlpito con el rostro sereno. Recuerde lo que le digo, hay más. Desde su lugar habitual, cerca del borde, la señorita Marple escuchaba en silencio. Esta vez no tejía bufanda, pero sus manos descansaban pulcramente sobre su regazo, con expresión apacible. Había oído murmullos similares antes y comprendía el ritmo de los rumores del pueblo con la misma claridad con la que un músico lee música. Al principio, la sorpresa y la compasión prevalecen, pero poco después, la sospecha se cuela, seguida de la especulación, a menudo desbordantemente imaginativa, rara vez acertada, pero a veces con algo de verdad. El rector carraspeó. Nos reunimos esta mañana bajo la sombra del dolor. Nuestro querido amigo, el señor Horace Willoughby, nos ha sido arrebatado de forma repentina. Oramos por su alma y por el consuelo de quienes lo lloran. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada las filas de rostros atentos. Y les animo a todos a mantener la caridad en sus corazones. Las conversaciones vanas no sirven de nada. Sin embargo, mientras hablaba, varios feligreses se miraron con el ceño fruncido. Porque en Little Compton, como en la mayoría de los pueblos ingleses, la charla ociosa no era un simple pasatiempo, sino el pulso de la vida comunitaria. Al concluir el servicio, el cementerio se convirtió en un lugar de reunión de voces bajas y ansiosas especulaciones. El señor Jasper Finch, el maestro de escuela, se cruzó de brazos y dijo con autoridad: sin duda fue una apoplejía. El hombre llevaba una vida solitaria, y la soledad genera malos hábitos. Probablemente descuidó su salud. Apoplejía, qué tontería, declaró la señora Bantry. Mi primo murió una vez por tomar el trago equivocado de una botella. No me sorprendería que Horace cometiera un error. Siempre era descuidado. Entrecerró los ojos ligeramente. Y tenía enemigos. Ah, sí, más de unos pocos. Pregúntale a cualquiera que haya intentado caminar por su prado. El doctor Allworthy, al oírlo, apretó la mandíbula. Por favor, no inventemos historias. Es asunto de las autoridades. Hasta entonces, por favor, absténganse de hablar de forma peligrosa. Su súplica no logró acallar las habladurías. Ya corrían rumores. Algunos insistían en que Horace se había peleado con el vicario por donaciones de miel. Otros susurraban sobre una disputa de linderos con el granjero de las afueras del pueblo. Cada relato cobraba más importancia al pasar de un narrador a otro, salpicado de sospechas y agravios personales. La señorita Marple se movía con suavidad entre ellos, deteniéndose aquí, asintiendo allá, sin preguntar nada, solo escuchando atentamente. Se fijó en quién hablaba con genuina tristeza y quién con un peculiar deleite.
Observó las miradas ansiosas de la señora Allworthy, la viva curiosidad de Sarah Pettigrew y la forma en que el señor Finch hablaba demasiado alto, como para ahogar otras voces. Esos pequeños detalles, reflexiona la señorita Marple, a menudo revelaban más que las propias palabras. Por la tarde, los chismes habían trascendido el cementerio, llegando a las mesas de té y los jardines de las casas. En el callejón cerca de la oficina de correos, el señor Hargreaves, el tendero, declaró a sus clientes que Horace debía de haber sido envenenado. Recuerden mis palabras, estaba en esa limonada. Lo vi beberla, sí. Yo también lo puse amargado. Inmediatamente después, vendió una bolsa de azúcar de cebada a un niño y le recordó a la madre la subida del precio del té. Después de todo, la vida seguía su curso incluso entre susurros de sospecha. Mientras tanto, en el jardín de la vicaría, la señorita Marple aceptó una taza de té de la señora Weatherby, quien suspiró profundamente. «Es un asunto terrible, Jane. No puedo evitar pensar en ese pobre hombre, solo con sus abejas y su libro de cuentas. Y ahora la policía se meterá en todo tipo de asuntos privados». Bajó la voz. «¿Crees que de verdad tomó notas sobre todos nosotros?» La señorita Marple sonrió levemente, con la mirada fija en las rosas que trepaban por el muro de la vicaría. La gente suele escribir cosas por todo tipo de razones, a veces para recordar, a veces para registrar y a veces simplemente para protegerse. Nunca hay que subestimar el valor de la memoria ni el miedo a perderla. Bebió su té con un aire de leve distanciamiento. Suele ser muy revelador lo que la gente decide plasmar en papel. La señora Weatherby pareció sobresaltada. «Vaya, Jane, lo dices con un tono casi siniestro». «No es siniestro, querida», corrigió amablemente la señorita Marple. «Es puramente humano». Al caer la tarde y cerrar las persianas del pueblo, el libro de contabilidad permaneció bajo llave en la comisaría, sin leer sus secretos. Los aldeanos apenas hablaban de otra cosa, tejiendo teorías en la penumbra. Y en 1900, su tranquila sala de estar al final del callejón, la señorita Marple dejó a un lado su taza de té y se permitió fruncir el ceño pensativo. Sabía que la naturaleza humana era infinitamente inventiva a la hora de ocultar cosas, pero también infinitamente repetitiva. La gente se traicionaba a sí misma, incluso en las cosas más insignificantes. Lo había visto antes y lo volvería a ver. Y en algún lugar de Little Compton, entre sus setos y cabañas, alguien ya temía que la verdad, oculta en el libro de contabilidad de Horace Willoughby, pronto saliera a la luz. El agente Reeves no era un hombre acostumbrado al misterio. Sus funciones en Little Compton generalmente consistían en recordar a los ciclistas que se bajaran cerca de la calle principal y asegurarse de que nadie perturbara la paz durante las celebraciones de la cosecha. Sin embargo, ahora se encontraba sentado en su modesto escritorio en la comisaría del pueblo, frunciendo el ceño al observar el libro de contabilidad marrón que había pertenecido a Horace Willoughby. Su desgastada cubierta estaba atada con un trozo de cuerda deshilachada, con las esquinas oscurecidas por años de manipulación. Parecía, al menos a Reeves, contener un peso de responsabilidad mucho mayor del que un policía de su experiencia podía manejar. Había tomado nota de varias declaraciones desde la noche anterior. Cada aldeano compartió sus recuerdos de la fiesta, y aunque muchos insistieron en no haber visto nada importante, lograron proporcionarle chismes y conjeturas. Reeves se frotó la frente y suspiró. Era difícil distinguir la verdad de la fantasía cuando todos creían que su teoría era la más razonable. Mientras tanto, la señorita Marple había hecho una cortés visita a la estación esa mañana, trayendo consigo una cesta de bollos para el té de Reeves. Escuchó con aparente compasión mientras él hablaba de las dificultades. «Es un lío, señorita Marple, un verdadero lío. Uno jura que tuvo una pelea con Jasper Finch por la matrícula escolar. Otro dice que la señora Allworthy lo evitó durante semanas, y luego se habla de deudas registradas en este maldito libro. ¿Cómo se supone que un hombre va a resolverlo? Todo, mi querida agente», respondió la señorita Marple con suavidad. «La memoria humana es curiosa. La gente recuerda los acontecimientos no como sucedieron,
sino como deseaban que ocurrieran. Y a veces, lo que deciden recordar es más revelador que el acontecimiento en sí. Se acomodó los guantes. Quizás, si me lo permite, podría sentarme con usted mientras revisa las notas. 2 pares de ojos a menudo ven mejor que uno. Reeves, aunque no del todo cómodo con la idea de compartir asuntos oficiales, se sentía secretamente agradecido. La señorita Marple tenía una forma especial de inspirar confianza, y él sospechaba que ella veía más de lo que jamás admitía. Desató el cordón y abrió el libro de contabilidad. Dentro, ordenadas columnas de cifras recorrían las páginas, amarillentas. Cantidades de miel vendidas, cantidades recibidas, notas sobre el estado de la colmena. Pero entre ellas se intercalaban observaciones curiosas, breves y agudas, anotaciones que parecían no tener nada que ver con las abejas ni con la miel. Una entrada decía: P.A. debe más de lo que admite. Otra disputa por el sendero del huerto, sin resolver. Y otra, más oscura. Dijo que se arrepentiría. Le creo. La mirada de la señorita Marple recorrió las páginas con lentitud. ¡Qué interesante! La gente suele imaginar los libros de contabilidad como simples listas de cifras, pero en realidad son pequeños diarios de las preocupaciones de sus dueños. Esto no es simplemente el registro de un apicultor. Es, a su manera, un reflejo de su mente. Reeves parecía incómodo. Pero nada de eso prueba nada, señorita Marple. Un hombre escribe sus quejas, sí, pero eso no significa que lo asesinaran. No, desde luego no coincidió con la señorita Marple, pero sí sugiere que hubo tensiones. Y las tensiones, agente, son como las tiranteses de un encaje, invisibles al principio, hasta que un tirón hace que toda la tela se rasgue. A medida que avanzaba el día, Reeves tomó más declaraciones. Jasper Finch, el maestro, permanecía rígido en la silla de madera, con sus gafas relucientes. Apenas hablé con él, declaró. Era difícil, sí, pero muchos en el pueblo lo consideraban así. Si buscas peleas no tendrás dificultad en encontrarlas. Pero yo, por mi parte, no tenía ninguna importancia. Reeves lo presionó. ¿Y el asunto de las cuotas escolares? Algunos dicen que hubo desacuerdo. Los labios de Finch se tensaron. Un asunto insignificante. Horace se quejó de que la educación de los niños del pueblo no valía las tasas impuestas. Le recordé que la ignorancia es más costosa a largo plazo. Eso es todo. La señorita Marple, sentada discretamente en un rincón, notó cómo los dedos de Finch tamborileaban incesantemente sobre la mesa. La ansiedad, pensó, rara vez se acompaña de palabras de serena negación. Más tarde, la señora Allworthy vino a dar su testimonio. Era elegante, aunque algo cansada, y su actitud denotaba cierta agitación. Horace no era un conocido mío cercano, dijo con la mirada baja. Era un hombre excéntrico, que se ofendía fácilmente. Pero yo no tenía ningún problema con él, ninguno en absoluto. Algunos dicen que lo evitaste, aventuró Reeves, que cruzaste la calle en lugar de encontrarte con él. Ella se sonrojó. Eso es una tontería. Simplemente me disgustaba su forma de hablar, siempre tan directa, tan inquietante. Le temblaban ligeramente las manos mientras se ajustaba el velo. Es terrible, agente, verse obligado a defenderse en un asunto así. La suave voz de la señorita Marple intervino. Es natural sentirse angustiada, querida. La muerte repentina nos inquieta a todos, pero puede estar segura de que el agente Reeves solo busca aclarar, no acusar. La señora Allworthy la miró con repentina gratitud. Sin embargo, la señorita Marple notó la rápida mirada de ella hacia el libro de contabilidad abierto sobre el escritorio. Una mirada de reconocimiento o quizás de miedo. Era difícil decirlo, pero la señorita Marple archivó los detalles en silencio. Al anochecer, Reeves estaba exhausto. Cerró el libro de cuentas con un suspiro. Demasiadas teorías, demasiadas sospechas. Si me preguntas, después de todo, fue una insuficiencia cardíaca. Eso dijo el médico, ¿no? La señorita Marple sonrió levemente. Sus agujas volvieron a tintinear al reanudar su labor de punto. Los médicos, agente, son excelentes diagnosticando el cuerpo. Pero las dolencias del corazón humano, sus resentimientos, sus celos,
Sus penas ocultas son más difíciles de detectar, y sin embargo, pueden ser mucho más mortales. Reeves frunció el ceño, indeciso entre tomar sus palabras como sabiduría o como una reflexión ociosa. Se levantó, se estiró y declaró que no haría más preguntas hasta la mañana. La señorita Marple, sin embargo, permanecía sentada en silencio en su silla, pensativa. Había observado lo suficiente como para saber que bajo la superficial cortesía de Little Compton se escondía una maraña de agravios. Horace Willoughby había sido el guardián de más que abejas. Había sido el guardián de secretos. Al oscurecer fuera, la señorita Marple recogió sus cosas. «Buenas noches, agente. Que descanse. Mañana puede que traiga claridad, como suele suceder. La gente no puede evitar traicionarse a sí misma, ¿sabe? Un gesto, una palabra, una mirada es asombroso, lo revelador que puede ser incluso lo más pequeño». Salió al fresco aire nocturno, con el zumbido de abejas alejadas atenuado en la brisa, y emprendió el camino a casa. El pueblo permanecía en silencio, con las casas cerradas, los jardines perfumados con rosas tardías. Pero la señorita Marple sabía que la quietud podía ser engañosa. Bajo ella, las emociones se agitaban inquietas, como abejas perturbadas en su colmena. Y tarde o temprano, pensó, alguien comete un descuido y la verdad saldría a la superficie zumbando. Para la mañana del lunes, Little Compton bullía de especulaciones, y el agente Reeves se sentía cada vez más presionado para avanzar. El forense aún no había emitido un informe final, pero los rumores de veneno y juego sucio habían crecido tanto que Reeves sintió que no podía simplemente descartarlos como palabrería. En un pueblo donde cada disputa se analizaba a fondo, el agente sabía que su autoridad se vería afectada si se mostraba indeciso. Y así, a pesar de su propia reticencia, comenzó a considerar quién de los aldeanos podría haber guardado rencor lo suficientemente fuerte como para desearle daño a Horace Willoughby. El nombre que surgía con más frecuencia era el de Jasper Finch. El maestro era un hombre severo de hábitos ordenados, respetado pero no querido. Varios aldeanos recordaban haberlo visto enfrascado en lo que parecía una acalorada discusión con Willoughby tan solo una semana antes, cerca del sendero del huerto. Sarah Pettigrew, en particular, estaba ansiosa por describir lo que había visto. «Estaban muy cerca, ¿sabe?», le dijo a Reeves con énfasis dramático. Horace agitaba los brazos y el señor Finch se había puesto colorado. No pude oír lo que dijeron, pero todo fue bastante furioso. Al ser interrogado directamente, Finch admitió haber tenido un desacuerdo, pero lo descartó como trivial. El hombre se negó a reconocer el derecho de los niños a cruzar su terreno de camino a la escuela. Le señalé que el sendero se había usado durante décadas. No me escuchó. Pero estas disputas son comunes en los pueblos, agente. No terminan en asesinato. Levantó la barbilla con esa actitud suya de maestro de escuela, aunque sus manos delataban un temblor nervioso. Me molesta la insinuación. Aún así, Reeves creía que la combinación de disputas, anotaciones financieras en el libro de cuentas y la mala voluntad general hacían de Finch un candidato atractivo. «De todos modos, señor, eso lo pone en cierta posición», dijo, intentando mostrarse firme. Finch lo fulminó con la mirada, pero la sospecha ya estaba sembrada, y los aldeanos, al oír fragmentos de la investigación, estaban más que dispuestos a creerla. Por la tarde, la mitad del pueblo había llegado a la conclusión de que el maestro estaba en serios problemas. La señorita Marple, sin embargo, estaba menos convencida. Más tarde ese mismo día, sentada en la sala de correos, escuchó a la señora Bantry y a la señora Weatherby intercambiar sus últimas teorías. «Es un hombre severo, Jasper Finch», declaró la señora Bantry mientras vertía leche en su té. «Nunca una sonrisa, nunca una palabra amable. Y tiene ese temperamento. No me sorprendería en absoluto que perdiera el control». La señora Weatherby asintió sabiamente. «Exactamente. Aunque, entre nosotras, siempre he pensado que Horace Willoughby vigilaba demasiado a la señora Allworthy. Ella se ponía nerviosa cada vez que él se acercaba. Ese libro de cuentas suyo quizá contuviera algo que sería mejor no decir». La señorita Marple
esbozó una sonrisa breve y cortés. Es curioso, ¿verdad? Cómo recordamos las peleas con mucha más facilidad que las muestras de cariño. Una pelea es como una espina afilada. Se clava y no podemos olvidarla. Pero la gente se pelea a diario y muy pocos acaban muertos. Las dos mujeres parecían ligeramente incómodas, como si la señorita Marple les hubiera robado una certeza satisfactoria. Regresó a su labor de punto con un aire de leve indiferencia, aunque en realidad estaba dándole vueltas a una docena de pequeños detalles. Jasper Finch era un hombre desagradable, sin duda, pero los hombres desagradables no siempre eran culpables, y las miradas ansiosas de la señora Allworthy hacia el libro de contabilidad le parecieron más reveladoras que la disputa de Finch sobre un sendero. Mientras tanto, Reeves decidió echarle otro vistazo a la señora Allworthy. Esa noche fue a casa del médico y fue recibido en la puerta por la señora en cuestión, quien pareció sorprenderse al verlo. Lo acompañó a la sala, donde se sentó muy erguida en el sofá. ¿Qué más puedo decirle, agente? Ya he dicho que no tenía ningún problema con Horace Willoughby. Reeves repasó sus notas. Se ha dicho que mantenía un gran interés por usted, señora, que usted lo evitaba. Y hay una entrada en el libro de cuentas que podría referirse a usted. Dijo que se arrepentiría. Le creo. ¿Sabe algo al respecto? Un rubor le subió a la señora. Allworthy, ¿cómo se atreve a traer esas insinuaciones a mi casa? Apenas hablé con el hombre. Era un excéntrico, nada más. Reeves, avergonzado por su propia franqueza, balbuceó una disculpa. Sin embargo, no pudo evitar notar cómo le temblaba la voz y cómo apretaba las manos con fuerza sobre el regazo. Salió de la residencia Allworthy con la creciente sensación de que ella también podría tener algo que ocultar. Esa misma noche, la señorita Marple recibió la visita de Sarah Pettigrew, a quien nada le gustaba más que un rumor de escándalo. Se sentó en el borde del sofá de la anciana, con los ojos brillantes de emoción. ¿Se ha enterado, señorita Marple? Dicen que el policía está dividido entre Jasper Finch y la señora Allworthy. Todos están seguros de que debe ser uno de ellos. Vio lo pálida que estaba en la iglesia. Y Jasper nos fulminó con la mirada, a todos, como si nos retara a acusarlo. La señorita Marple sonrió con indulgencia. A la gente le gusta un buen misterio, querida. Les permite creerse inteligentes, pero los verdaderos misterios rara vez son tan convenientes. No se asientan con facilidad en quienes ya nos desagradan. Sarah ladeó la cabeza. ¿Quieres decir que crees que podría ser otra persona? Querida, dijo la señorita Marple con dulzura. Solo quiero decir que las apariencias engañan. Hay que escuchar, sí, pero también hay que observar. La naturaleza humana se revela en los detalles más sutiles. A menudo, lo que más importa no es lo que se grita, sino lo que se oculta en silencio. Cuando Sarah se fue, la señorita Marple se recostó en su silla pensativa. El pueblo, al parecer, estaba ansioso por proporcionar sospechosos y motivos, pero en su larga vida había aprendido que ese mismo afán era a menudo una forma encubierta de desviar la atención de verdades más sutiles. La muerte de Horace Willoughby había perturbado a muchos, quizás a demasiados, y el libro de contabilidad, con sus crípticas anotaciones, yacía en el centro de todo, esperando revelar su secreto. Afuera, la noche se sumía en el silencio, pero la mente de la señorita Marple permanecía alerta. Sabía que la gente pronto se decidiría por un sospechoso, pues los policías siempre deseaban concluir los asuntos con rapidez. Pero también sabía que la verdad, como la miel que rezumaba del tarro roto en la fiesta, se extendería lenta e inexorablemente hasta contagiar todo a su alrededor. Y cuando lo hiciera, el cuidadoso encubrimiento del asesino se desmoronaba. El martes después de la fiesta, amaneció con un brillo curioso, como si el sol mismo estuviera decidido a disipar la inquietud que se cernía sobre Little Compton. Sin embargo, bajo la aparente rutina del pueblo, se extendía la sombra de la muerte de Horace Willoughby. Las amas de casa lo comentaban tendidas, los hombres del campo intercambiaban teorías con gestos sombríos, y todos los transeúntes en 1900, el mostrador del supermercado susurraban la misma pregunta.
¿Quién tenía motivos suficientes para desear la muerte del apicultor? El agente Reeves, aún indeciso entre sus dos sospechosos más obvios, Jasper Finch y la señora Allworthy, decidió que era hora de registrar de nuevo la casa de Willoughby. Se encontraba a las afueras del pueblo una construcción baja de piedra, con rosas trepando por la entrada y un ligero y dulce aroma a miel flotando en el aire. Reeves ya había mirado una vez, pero su primera inspección había sido superficial. Ahora, con más determinación, tomó su cuaderno y se puso manos a la obra. La señorita Marple, siempre cortés, había sugerido que lo acompañara. Reeves dudó solo un instante antes de aceptar. Aunque le preocupaba parecer dependiente de ella, sabía que su serena presencia ya le había tranquilizado. Juntos entraron en la cabaña. El silencio solo lo rompía el tenue tic-tac de un viejo reloj sobre la repisa. Las habitaciones estaban ordenadas a su manera, pero con cierta severidad de soltero. Ningún adorno iluminaba las estanterías y los muebles eran funcionales más que cómodos. El único toque personal residía en las filas de libros sobre apicultura, agricultura, libros de contabilidad curiosos y manuales de contabilidad. Era un hombre al que le gustaba llevar la contabilidad, murmuró Reeves, pasando un dedo por un estante polvoriento. La señorita Marple, sin embargo, no se sintió atraída por los libros. En cambio, deambular tranquilamente por la habitación, deteniéndose aquí y allá. Tocó el cordón de la cortina, alisó un cojín, examinó un jarrón con su única flor marchita. Sus ojos, penetrantes bajo su expresión afable, captaron cada pequeña irregularidad. Fue al inclinarse para ajustar una alfombra torcida cerca de la chimenea, que vio una leve mancha de miel en el fleco. No un derrame como cabría esperar en una cocina, sino una mancha deliberada, como si algo pegajoso hubiera sido arrastrado allí con la mano o la manga. Curiosa, murmuró en voz baja, tan bajo que Reeves apenas lo oyó. Se dio unos golpecitos, suaves con el pañuelo, y lo guardó en el bolsillo antes de levantarse de nuevo. En la cocina, Reeves se afanó en examinar los estantes. Encontró frascos de miel, ordenados y sellados, y frascos de hierbas y remedios. Nada parecía fuera de lugar. Sin embargo, la mirada de la señorita Marple se detuvo en un pequeño vaso de vidrio que descansaba junto al fregadero. Estaba limpio, pero no inmaculado. Un leve rastro de algo se adhería al borde, y al acercarse, percibió un leve aroma no a miel, sino a algo más intenso, más acre. No dijo nada, pues sabía que Reeves lo consideraría una imaginación, pero lo archivó cuidadosamente en su mente. Al salir de la cabaña, Reeves expresó su frustración. Nada apunta a un asesinato. Después de todo, puede ser que simplemente se desmayara. El forense se está tomando su tiempo, pero no me sorprendería que el veredicto fuera por causas naturales. La señorita Marple le dedicó una pequeña sonrisa. Cómplice, quizás. Pero a veces las cosas más pequeñas nos dicen lo que las más grandes no pueden. No hay que esperar que la verdad grite, agente. Más a menudo susurra. Esa tarde la señorita Marple visitó a la señora Weatherby, supuestamente para llevarle un tarro de mermelada. Escuchó pacientemente mientras la señora le contaba los últimos rumores. Dicen que Jasper Finch está casi arruinado. Sus cuotas escolares apenas cubren los gastos, y si Horace hubiera insistido en el asunto de los derechos de propiedad, podría haber provocado un escándalo. Y la señora Allworthy, bueno, tengo entendido que la vieron llorando fuera de la rectoría. Es casi espantoso. La señorita Marple asintió suavemente, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Recordó la mancha de miel en la alfombra, el olor acre del cristal y la críptica nota del libro de contabilidad. Dijo que se arrepentiría, le creo. En conjunto, sugerían algo más deliberado que un colapso repentino. Y sin embargo, sabía que no debía sacar conclusiones precipitadas. Los seres humanos, como había observado durante mucho tiempo, eran expertos en ocultar la culpa, a veces incluso de sí mismos. Lo que importaba no era solo lo que hacían, sino cómo se comportaban cuando se les ponía en aprietos en la vida.
Más tarde esa noche, mientras tejía en su salón, la señorita Marple reflexionó sobre lo que había visto. Miel manchada donde no debía estar, un vaso con un leve toque de algo desagradable. Estos no eran concluyentes, ciertamente, pero llevaban el sello de la torpeza humana, de alguien que había actuado con rapidez, sin el suficiente cuidado, creyendo que nadie notaría el rastro. Así solía suceder con el crimen, reflexionó. Los criminales se creen astutos, pero en realidad los perdía su humana tendencia a pasar por alto las nimiedades. El pequeño detalle los delataba. Dejó a un lado su labor de punto y contempló su jardín, donde las abejas zumbaban perezosamente entre las malvarrosas. El pueblo, pensó, estaba inquieto esa noche. Jasper Finch se comportaba con forzada dignidad. La señora Allworthy temblaba de ansiedad. Y otros también cargaban con cargas no dichas. En algún lugar dentro de esas cabañas, alguien sabía la verdad. Y la señorita Marple, con su silenciosa persistencia, se proponía descubrirla no por la fuerza ni con fanfarronería, sino observando, escuchando y esperando ese descuido que delata al asesino. Estaba segura de que el día siguiente traería más preguntas, porque los secretos nunca permanecían ocultos por mucho tiempo en Little Compton, no cuando la naturaleza humana siempre estaba tan ansiosa por revelarlos. El pueblo de Little Compton se enorgullece de ser ordenado, educado y armonioso. Sin embargo, a mediados de semana, la calma que lo caracterizaba se estaba resquebrajando. La repentina muerte de Horace Willoughby, sumada a los rumores en torno a su libro de cuentas, había desatado las lenguas que antes se habían guardado. Viejas quejas comenzaron a aflorar, y quienes antes hablaban de él con indiferencia, ahora admitían disputas, desaires y decepciones que llevaban tiempo latentes. Una mañana, en la tienda de comestibles, la señora Bantry y Sarah Pettigrew se enzarzaron en una acalorada discusión. «Recuerde lo que le digo», declaró la señora Bantry, ajustando su cesta con un gesto elegante. «Jasper Finch oculta más de lo que deja ver. Su mal genio es bien conocido. Mi prima lo oyó amenazar a Horace por ese sendero tan miserable. ¿Qué más pruebas necesita?» Sarah negó con la cabeza, con las mejillas sonrojadas por la determinación. «Juvenil, siempre crees que es Jasper, pero he oído, fíjate, que no juraría que Horace guardaba cartas privadas sobre la señora Allworthy. Si amenazó con revelarlas, ¿no es de extrañar que estuviera tan angustiada?» El tendero, el señor Hargreaves, se afanaba con la balanza, pero a aguzar el oído descaradamente. Para cuando Sarah se fue con su paquete de té, la historia ya había crecido. Antes del mediodía, medio pueblo creía que la señora Allworthy había sido chantajeada por el apicultor, y la historia no haría más que agudizarse con cada relato. El agente Reeves, al enterarse de esta última teoría, decidió que era hora de confrontar a la señora Allworthy una vez más. Llegó a la residencia del médico a primera hora de la tarde, con el sombrero en la mano, y lo acompañaron al salón, donde la señora estaba sentada con su labor. La dejó a un lado enseguida, pálida. «Señora Allworthy», comenzó Reeves, carraspeando, «se ha hablado de que el señor Willoughby guardaba cartas suyas, cartas privadas. ¿Sabe algo por el estilo?» Sus ojos se abrieron de par en par y por un instante perdió la compostura. Luego se irguió con repentina dignidad. «Alguacil, no toleraré tales insinuaciones. Nunca le escribí al señor Willoughby ni una sola carta. Era un hombre de modales rudos, y aunque me habló de vez en cuando, le desaconsejó que me prestara atención. Eso es todo». Reeves dudó, pero la entrada en el libro mayor dijo que se arrepentiría. «Le creo. No podría referirse a ti». Los labios de la señora Allworthy temblaron. «Si es así, entonces es su propia invención. Nunca dije tal cosa. Puede que alguna vez le dijera que lamentaba nuestra conversación, sí, pero eso no es un delito. Torcerlo para hacerlo siniestro es monstruoso». Apretó las manos con fuerza y se levantó bruscamente. «Si me disculpa, agente, no diré más». Reeves se fue, sintiéndose culpable e insatisfecho. No podía quitarse la impresión de que ella ocultaba algo,
ya fuera sobre cartas o sobre algún otro asunto. No lo sabía. Sin embargo, era demasiado cauteloso como para insistir sin pruebas. Esa misma noche, vieron a Jasper Finch en el cementerio, paseándose frenéticamente. Sarah Pettigrew, siempre dispuesta a no perder una oportunidad, se quedó cerca y luego relató la escena con todo detalle. Él murmuraba para sí mismo, como si estuviera ensayando una discusión. Tenía la cara roja y golpeó la pared con el puño. Estoy segura de que él está en el centro de todo. La señorita Marple, que escuchaba el relato de Sarah mientras tomaban un té tranquilamente, no lo descartó de plano, sino que preguntó con suavidad. ¿Y oíste las palabras que dijo? ¿Querida? Sarah frunció el ceño. No solo el tono, enojado, terrible. Suficiente para demostrar su culpabilidad, si quieres saber mi opinión. La señorita Marple negó con la cabeza suavemente. El tono suele ser engañoso. Mucha gente ha murmurado frustrada sin intención de ofender. Siempre hay que ser cauteloso al sacar conclusiones de cosas que se ven o se oyen a medias. Más tarde esa noche, la señorita Marple reflexionó sobre su camino a casa, pasando por la cabaña de Willoughby. Se detuvo en la puerta del jardín, donde el tenue zumbido de las abejas aún persistía alrededor de las colmenas. El lugar parecía contener la respiración, los secretos del libro de contabilidad guardados bajo llave con el alguacil. Y, sin embargo, pensó, el propio pueblo estaba proporcionando todas las pruebas que uno podría desear a través de palabras, miradas y pequeñas traiciones de conciencia. La verdad no permanece oculta por mucho tiempo. A la mañana siguiente surgió un nuevo escándalo. El señor Hargreaves, el tendero, fue visto discutiendo con Reeves fuera de la estación. Al parecer, el libro de contabilidad contenía una nota que decía que Hargreaves hacía trampa con las pesas. Era una acusación condenatoria para un comerciante, y Hargreaves estaba furioso. No permitiré que mi nombre quede manchado por los garabatos de ese hombre, bramó. Si estuviera vivo, le habría llamado mentiroso en su cara. Pero ahora está muerto, y me toca defenderme de un cuaderno. Reeves lo calmó lo mejor que pudo, pero la señorita Marple, que presenció la escena desde el otro lado de la calle, notó la indignación del hombre. Indignación sincera, quizá, pero a veces la indignación también era la máscara de la culpa. Al mediodía, el pueblo se había dividido en facciones. Algunos estaban convencidos de la culpabilidad de Jasper Finch, otros de que la señora Allworthy había sido víctima de chantaje, y otros murmuraban sobre la deshonestidad del señor Hargreaves. Viejos resentimientos, ocultos durante mucho tiempo bajo la cortesía, volvieron a aflorar. Los vecinos se miraban con recelo, y las conversaciones que antes se centraban en huertos y recetas, ahora giraban inevitablemente en torno a motivos y oportunidades. La señorita Marple, sentada tejiendo en su jardín, se permitió un suspiro. Ya había visto ese patrón antes. Una muerte repentina desataba las lenguas, y con cada confesión y cada revelación, la verdad se hacía más clara. Al fin y al cabo, la naturaleza humana no era infinitamente inventiva. Se repetía de maneras predecibles, y quienes intentaban ocultar sus faltas a menudo revelaban mucho más de lo que pretendían. Mientras miraba a las abejas que revoloteaban perezosamente entre sus rosas, volvió a pensar en la mancha de miel, en la alfombra, el tenue aroma acre del cristal y cómo el libro de contabilidad parecía tocar tantas vidas en Little Compton. Horace Willoughby había guardado más secretos que secretos ajenos, y los secretos, como bien sabía la señorita Marple, eran lo más peligroso de todo. El escándalo había llegado tan alto en Little Compton que para la mañana del jueves los ánimos estaban caldeados y la paciencia escaseaba. Cada aldeano se miraba con recelo, como si algún vecino pudiera esconder una copa envenenada tras una sonrisa amistosa. El agente Reeves, harto de las interminables teorías y la incesante repetición de chismes, estuvo a punto de declarar la muerte de Horace Willoughby, un asunto trágico pero natural. Sin embargo, un acontecimiento inesperado lo salvó de este desenlace, que conmovió al pueblo más profundamente que cualquier otra cosa hasta entonces. Fue Sarah Pettigrew quien lo encontró por casualidad.
Mientras paseaba cerca de los huertos, aparentemente para recoger frijoles para la cena, aunque en realidad solo para satisfacer su curiosidad, notó un trozo de papel enganchado en el alambre de una cerca. Al soltarlo descubrió que era una página arrancada de un cuaderno, garabateada por Horace Willoughby. Sin aliento de emoción, la llevó directamente a la comisaría. Reeves la examinó con el ceño fruncido. La página contenía una breve lista, aparentemente escrita a toda prisa. Hargreaves, breve medida Finch, intrusión Allworthy, promesa rota, la propia W sabe demasiado. Reeves frunció aún más el ceño al ver la última anotación, subrayada, 2 veces. ¿Quién era la propia W? La críptica nota despertó la imaginación de la gente. ¿Podría referirse a la señora Weatherby o a otra persona cuyo apellido empieza con W? El descubrimiento trastoca todas sus ingeniosas teorías. En 1900, cuestión de horas, la noticia de la página arrancada corrió como la pólvora por el pueblo. En la tienda de comestibles, la señora Bantry declaró que era una prueba clara de conspiración, mientras que el señor Hargreaves, sudando profusamente, insistió en que la nota era una invención maliciosa. La señora Allworthy se sintió visiblemente angustiada al enterarse de que su nombre figuraba en la lista, y se retiró a su casa con las persianas bajadas. Y Jasper Finch irrumpió en el aula con tal furia que incluso los niños murmuraron que debía ser culpable de algo. Tap. Señorita Marple, sentada en su sala tejiendo, recibió la noticia de la joven Margaret Pettigrew, quien llegó jadeante de la oficina de correos. La anciana escuchaba en silencio, mientras sus agujas tecleaban a un ritmo constante. «Qué interesante», murmuró cuando Margaret terminó. Una página arrancada, encontrada por casualidad y entregada con gran entusiasmo. Es curioso, ¿verdad?, cómo los descubrimientos importantes caen con tanta frecuencia en manos entusiastas. Margaret parecía desconcertada, pero seguramente demuestra que Horace pretendía acusarlos a todos, ¿no? La sonrisa de la señorita Marple era dulce. Quizás, o quizás muestra lo que él quería recordar, o lo que alguien más quería que creyéramos que recordaba. El papel, querida, es un testigo frágil. Puede colocarse donde uno quiera encontrarlo. Esa tarde, Reeves llamó a la señora Weatherby a la comisaría para preguntarle si sabía por qué sus iniciales aparecían en la lista. La esposa del vicario estaba nerviosa, retorciendo sus guantes mientras hablaba. «No entiendo por qué. Conocía a Horace, claro, pero nunca hablamos de nada más que de abejas y jardines. A menos que dudara y luego se sonrojara. A menos que él se refiriera a mi comentario sobre su pelea con Jasper Finch. Una vez le dije que había exagerado, y quizá se ofendió, pero sabe demasiado. Le aseguro, agente, que no sé nada». Su protesta parecía sincera, pero Reeves salió de la entrevista preocupado. Si la lista era auténtica, ampliaba considerablemente el círculo de sospechosos. Ahora casi todos en el pueblo tenían motivos, y el agente no tenía una dirección clara. Esa noche, otro giro agravó aún más el asunto. La doncella de la señora Allworthy, una tímida chica llamada Ellen, llegó temblando a la cabaña de Minnesota. La señorita Marple. «Por favor, señora», susurró, «no sé a quién más decírselo. Hoy estaba limpiando en la consulta del médico y encontré un trozo de papel en la chimenea. No quemado, señora, solo chamuscado. Y parecía escrito por el señor Willoughby. Decía que no guardaría silencio mucho más tiempo». ¿Qué significaba? La señorita Marple tomó el fragmento con delicadeza, entrecerrando ligeramente los ojos. «Gracias, Ellen. Has hecho muy bien en traerlo». Tranquilizó a la niña con té y pastel, y solo cuando Ellen se marchó, estudió la nota medio quemada con atención. Las palabras sugerían urgencia, incluso amenaza. Junto con el libro de contabilidad y la página arrancada de la valla, pintaban la imagen de un hombre profundamente enredado en la vida de sus vecinos y quizás consciente de más de lo que era seguro saber. Sin embargo, la señorita Marple no se permitió sacar conclusiones precipitadas. Había vivido lo suficiente para ver cómo la gente astuta a veces fabricaba pruebas, colocándolas donde despertaran sospechas. La página arrancada
podría haber sido auténtica, o podría haber sido colocada deliberadamente para que Sarah Pettigrew la encontrara. Y la nota firmada en el estudio de la señora Allworthy la dejó allí el propio Horace o alguien más con la esperanza de ensombrecer la casa del doctor. El pueblo, sin embargo, no se preocupó por distinciones tan meticulosas. Al caer la noche, la especulación había alcanzado un punto álgido. Algunos juraban que Jasper Finch debía ser culpable, ya que era él quien tenía la disputa más evidente. Otros murmuraban que la señora Allworthy había sido chantajeada. Algunos incluso insinuaron sombríamente a la señora Weatherby, con su aparentemente inocente interés en los chismes del pueblo. Y mientras tanto, el señor Hargreaves bramaba y se enfureció, insistiendo en que sus balanzas eran honestas y su nombre estaba calumniado. La señorita Marple, sentada de nuevo en su ventana tejiendo, reflexionó sobre el tumulto. La naturaleza humana se manifiesta plenamente en Little Compton. Orgullo, miedo, indignación y el desesperado deseo de señalar a otros. Era precisamente en tales tormentas de acusaciones donde se vislumbraba la verdad si se observaba con suficiente calma. Sabía que los culpables tarde o temprano se delatarían a sí mismos, no por lo que afirmaban, sino por lo que se esforzaban por ocultar. El viernes por la mañana, la tensión reinaba en Little Compton. Los aldeanos ya no se saludaban con su habitual calidez. Las conversaciones eran entrecortadas, las miradas se entrecortaban con inquietud, e incluso los preparativos del sermón del vicario parecían eclipsados por el misterio de la muerte de Horace Willoughby. La página rota, la nota medio quemada y el propio libro de contabilidad habían alterado tanto el ritmo de vida que el agente Reeves le confesó a la señorita Marple que apenas sabía qué hacer. «No todos pueden ser culpables», murmuró Reeves, sentado en su escritorio con la cabeza entre las manos. «Y sin embargo, cada uno parece tener una razón. Finch con su temperamento, la señora Allworthy con sus secretos, Hargreaves con sus balanzas e incluso la señora Weatherby con su parloteo. Si sigo así, acabaré sospechando de mí mismo». La señorita Marple sonrió suavemente, mientras sus agujas de tejer tintineaban mientras se sentaba frente a él. «Tiene toda la razón, agente. No todos pueden ser culpables. Pero cuando muchas personas parecen igualmente plausibles, la verdad a menudo se esconde no en lo que admiten, sino en cómo responden cuando se les presiona. Hay que buscar las pequeñas traiciones del espíritu». Reeves parecía desconcertado. «¿Y cómo se hace eso?». La sonrisa de la señorita Marple se profundizó. «¿Por qué?». «Dándoles la oportunidad de traicionarse». Con esto en mente, ideó su prueba silenciosa. Le sugirió a Reeves que invitara a un pequeño grupo de los más mencionados a la estación al día siguiente, con el pretexto de aclarar sus declaraciones. «No le hará daño», le aseguró, «y podría ser muy beneficioso. Solo tiene que sentarse y escuchar. Estaré presente, si me lo permite, con la excusa de ofrecer refrigerios. La gente suele revelar más de lo que pretende cuando cree que no la observan». Reeves, aunque dubitativo, accedió. Y así el sábado por la mañana, el pueblo esperaba con gran expectación, mientras Jasper Finch, la señora Allworthy, el señor Hargreaves y la señora Weatherby eran invitados a la estación a intervalos escalonados. Los curiosos se congregaron, afuera, cuchicheando y estirando el cuello, mientras la señorita Marple se instalaba en un rincón con su labor de punto y una tetera. El primero en llegar fue Jasper Finch. Entró rígido, con los hombros erguidos, como si entrara en un tribunal. Reeves le hizo algunas preguntas suaves sobre su disputa con Willoughby, y Finch respondió secamente, negando cualquier hostilidad seria. Pero cuando Reeves mencionó casualmente la página rota de Finch, el rostro del maestro se sonrojó. «Mentira», espetó. «Una mentira absoluta. Nunca entré sin permiso. Ese terreno era un derecho de paso, y se lo dije. Si registró lo contrario fue porque se negó a admitir la verdad». Su voz temblaba de indignación, pero la señorita Marple, observando atentamente, notó que su ira llevaba el sello del orgullo, herido más que de la culpa. La ira podía ser peligrosa, sí, pero rara vez era tan peligrosa como el miedo.
Luego llegó la señora Allworthy, pálida y elegante, con las manos firmemente apretadas alrededor de su bolso. Reeves le preguntó amablemente sobre el trozo de papel quemado encontrado en su estudio. Ella jadeó, abriendo los ojos de par en par con horror. Nunca lo había visto antes. ¿Cómo podía haber algo así en mi casa, a menos que Horace lo hubiera puesto allí él mismo? Siempre aparecía donde no se le quería. Se llevó una mano a la frente, visiblemente angustiada. La mirada de la señorita Marple se suavizó, pero notó que las miradas de la dama se dirigían al libro de contabilidad sobre el escritorio de Reeves como si fuera una serpiente enroscada y lista para atacar. Esa mirada lo decía todo, pues el miedo a ser descubierto a menudo pesaba más que la culpa del asesinato. El señor Hargreaves llegó después furioso y con la cara roja. «No lo toleraré, agente. Esa nota sobre mis pesas es una calumnia, pura calumnia. He llevado mi tienda con la máxima honestidad. Horace me tenía jurada, siempre la tuvo. Me la compró, ¿verdad? Si creía que le hacía trampa, ¿por qué volvía?» Su voz se alzaba con cada palabra. Su indignación era tan genuina que resonaba en la calle. Sin embargo, la mirada serena de la señorita Marple captó algo más. El temblor de sus manos, como si recordara la báscula, la forma en que sus ojos evitaban por completo el libro de contabilidad. No había miedo en él, solo indignación. Un hombre que defendía su sustento, quizá, pero no uno que escondía un asesinato. Finalmente, llegó la señora Weatherby, con la voz nerviosa y los guantes tan apretados como siempre. «Es monstruoso, agente. Insinuar que sabía demasiado. Nunca supe más que nadie, solo repetía lo que oía. Si Horace pensaba lo contrario, es su imaginación, no la mía». Se secó la frente con un pañuelo y su parloteo se acelera cuanto más intentaba Reeves calmarla. La señorita Marple la observó con amabilidad, el tintineo de sus agujas, y pensó: «He aquí una mujer con miedo de que la consideren más inteligente de lo que es. Mujeres así rara vez cometen actos violentos y audaces». Al terminar las entrevistas, Reeves suspiró. «¿Y qué hemos ganado? Nada, salvo una sala llena de indignación». La señorita Marple dobló su labor con cuidado. «Al contrario, agente. Hemos visto cómo se comporta la gente cuando se enfrenta a sus supuestos defectos. Ira, miedo, indignación, nerviosismo. Cada emoción cuenta su propia historia. Y debo». Finalmente, llegó la señora Weatherby, con la voz nerviosa y los guantes tan apretados como siempre. «Es monstruoso, agente, insinuar que sabía demasiado. Nunca supe más que nadie, solo repetía lo que oía. Si Horace pensaba lo contrario, es su imaginación, no la mía». Se secó la frente con un pañuelo y su parloteo se acelera cuanto más intentaba Reeves calmarla. La señorita Marple la observó con amabilidad, el tintineo de sus agujas, y pensó: «He aquí una mujer con miedo de que la consideren más inteligente de lo que es. Mujeres así rara vez cometen actos violentos y audaces». Al terminar las entrevistas, Reeves suspiró. «¿Y qué hemos ganado? Nada, salvo una sala llena de indignación». La señorita Marple dobló su labor con cuidado. «Al contrario, agente, hemos visto cómo se comporta la gente cuando se enfrenta a sus supuestos defectos. Ira, miedo, indignación, nerviosismo. Cada emoción cuenta su propia historia. Y debo decir», añadió en voz baja, «que una de ellas reveló bastante más de lo que pretendía». Reeves se inclinó hacia adelante. «¿Cuál?». La señorita Marple lo miró con dulzura. «Ah, agente, paciencia. Un rompecabezas se resuelve mejor cuando todas sus piezas están bien colocadas. Aún queda un hilo por tirar, y cuando se deshaga se revelará toda la trama». Esa noche, sentada junto al fuego, la señorita Marple reflexionó sobre lo que había observado. No eran las palabras, sino los gestos, los que delataban a la gente. Y un gesto en particular, por pequeño que pareciera, la había impresionado con una tranquila certeza. Mañana, decidió, lo comprobaría más directamente. Por ahora se permitió una leve sonrisa. Las abejas en las colmenas de Horace Willoughby podían zumbar en inquieta ignorancia, pero ella había empezado a ver la verdadera pauta, y pronto el culpable vería cómo su red de secretismo se derrumbaba a su alrededor.
Añadió en voz baja que una de ellas reveló bastante más de lo que pretendía. Reeves se inclinó hacia adelante. ¿Cuál? La señorita Marple lo miró con dulzura. Ah, agente, paciencia. Un rompecabezas se resuelve mejor cuando todas sus piezas están bien colocadas. Aún queda un hilo por tirar, y cuando se deshaga, se revelará toda la trama. Esa noche, sentada junto al fuego, la señorita Marple reflexionó sobre lo que había observado. No eran las palabras, sino los gestos, los que delataban a la gente. Y un gesto en particular, por pequeño que pareciera, la había impresionado con una tranquila certeza. Mañana, decidió, lo comprobaría más directamente. Por ahora, se permitió una leve sonrisa. Las abejas en las colmenas de Horace Willoughby podían zumbar en inquieta ignorancia, pero ella había empezado a ver la verdadera pauta. Y pronto, el culpable vería cómo su red de secretismo se derrumbaba a su alrededor. El domingo siguiente, las campanas de Santa Mildred repicaron con su habitual constancia, pero la congregación que desfiló al cementerio después parecía más inquieta que reverente. Había pasado una semana desde la muerte de Horace Willoughby y el asunto seguía sin resolverse. El informe final del forense no había dado una respuesta firme. Había indicios de un colapso repentino, pero también ciertas inconsistencias que hacían que las causas naturales fueran inciertas. Los aldeanos, cansados de respuestas a medias, querían una conclusión. Los susurros llenaban el aire. Jasper Finch, la señora Allworthy, el señor Hargreaves, la señora Weatherby. Los nombres repetían, discutían y defendían hasta que todo el pueblo zumbaba como las colmenas del apicultor. Fue en medio de este ambiente de efervescencia que la señorita Marple sugirió discretamente al agente Reeves que se celebrara una reunión. La gente ya ha albergado sospechas durante demasiado tiempo, agente, dijo con la voz tan suave como si estuviera proponiendo un té parroquial. Quizás sea el momento de plantearles el asunto y ver cómo se aclara la verdad. Un poco de luz, después, de todo, es el mejor remedio para las sombras. Reeves, insegura pero confiando en su instinto, accedió, y así, esa tarde, varias de las figuras centrales se encuentran sentadas en el salón parroquial. Jasper Finch, rígido y resentido por la señora Allworthy, pálida pero serena la señora Hargreaves, furioso de indignación el señor Hargreaves, y la señora Weatherby, abanicándose nerviosamente. Los aldeanos se agolpaban fuera, esforzándose por captar cualquier palabra que pudiera filtrarse por las ventanas abiertas. La señorita Marple estaba sentada cerca del frente, con sus agujas de tejer tintineando silenciosamente, y su expresión era de inocente concentración. El agente Reeves estaba a su lado, incómodo en su papel de anfitrión. «Estamos aquí», empezó, «porque hay asuntos que resolver sobre la muerte de Horace Willoughby. Algunos han sido sospechosos y todos han negado haber cometido delito alguno. Pero la señorita Marple ha observado cosas que quizá yo haya pasado por alto y cree que ahora podemos dar por concluido esto». Todas las miradas se volvieron hacia la anciana, quien alzó la vista con su habitual sonrisa amable. «Es muy sencillo, en realidad», dijo. Horace Willoughby era un hombre que se enorgullecía de llevar registros. Su libro de contabilidad no solo contenía sus cuentas de miel, sino también sus observaciones sobre la gente. Algunos lo sentían, otros lo temían, pero no fue el libro de contabilidad en sí lo que lo mató, ni los secretos que contenía. Era la naturaleza humana común y corriente. Hizo una pausa con las agujas descansando ligeramente sobre su regazo. Hemos oído hablar de disputas entre el señor Finch por su camino, el señor Hargreaves por sus balanzas y la señora Allworthy por su atención. Ambos han sido sospechosos, pero cada respuesta a la acusación nos ha dicho más que las propias palabras. El señor Finch se indignó, sí, pero con la indignación de un hombre insultado, no de un asesino. El señor Hargreaves bramó, pero la bravuconería es el escudo de un comerciante que defiende su sustento. La señora Weatherby se puso nerviosa, pero su único temor era que la consideraran importante cuando no lo era. Y la señora Allworthy, aquí la voz de la señorita Marple se suavizó. Mostraba un miedo completamente diferente.
miedo a la exposición, a algo en ese libro de contabilidad que la afectaba demasiado. Un murmullo recorrió la habitación. Las manos de la señora Allworthy se apretaron sobre su bolso, sus labios apretados, en una fina línea. La señorita Marple continuó con voz firme y clara. En la cabaña vi una mancha de miel en la alfombra, donde no debía estar. Vi un vaso en el fregadero con un ligero olor acre. No eran las marcas de un colapso repentino, sino de algo que le habían puesto en la bebida. Y cuando observé nuestra pequeña reunión en la estación del alguacil, vi un gesto particular, un detalle insignificante, pero muy revelador. Cuando trajeron el libro de cuentas, la mirada de la señora Allworthy se fijó en él con inconfundible temor. No indignación, ni fanfarronería, ni nerviosismo, sino temor, porque sabía que contenía algo que no podía permitirse revelar. La señora Allworthy dejó escapar un leve jadeo, palideciendo aún más. Jasper Finch se inclinó hacia adelante, asombrado. Hargreaves murmuró que no era yo, mientras la señora Weatherby dejaba caer su abanico con un ruido sordo. Creo, continuó la señorita Marple con suavidad, que Horace Willoughby tenía conocimiento de algún asunto relacionado con la señora Allworthy. Quizás cartas, quizás solo palabras confidenciales, pero fuera lo que fuese, lo registró, y al hacerlo ejercía poder sobre ella. Temía ser descubierta. Cuando surgió la oportunidad en la fiesta, le ofreció algo de beber, quizá con algún trago fácil de conseguir en la casa del doctor. Él se desplomó, y ella creyó que el asunto estaba zanjado. Pero el libro de cuentas y los fragmentos de sus notas revelaron más de lo que esperaba. La señora Allworthy se levantó de repente con la voz temblorosa. «No es cierto, no puede probarlo. Era un hombre odioso, siempre entrometido, siempre amenazante. Solo quería librarme de su atención». Sus palabras se interrumpieron al llevarse las manos a la cara. Nunca quise que llegara tan lejos. El agente Reeves se removió inquieto, pero la señorita Marple simplemente dobló su labor. Siempre es igual, querida. Nadie pretende llegar tan lejos, pero el resentimiento y el miedo, una vez que se les da rienda suelta, a menudo terminan en tragedia. El silencio que siguió fue denso, roto solo por el tenue zumbido de las abejas en los jardines. La señora Allworthy se recostó en su silla, con la compostura destrozada, mientras Reeves se aclaraba la garganta y se disponía a tomar las riendas. Los aldeanos, al oír el murmullo de la confesión, pronto difundieron la historia por todos los callejones y salones de Little Compton. La señorita Marple, sin embargo, permaneció serenamente tranquila. Había visto este patrón demasiadas veces antes, un secreto guardado demasiado tiempo, un miedo que se había encarnado y un acto precipitado cometido en la desesperación. No fue el misterio en sí lo que la sorprendió, sino las infinitas maneras en que la naturaleza humana repetía sus errores habituales. Y mientras recogía su labor, supo que el pueblo, aunque conmocionado con el tiempo, volvería a su tranquila rutina. Pero para la señora Allworthy, la paz de Little Compton se había perdido para siempre. La confesión se había extendido por Little Compton con la rapidez de un reguero de pólvora. El lunes por la mañana, el pueblo bullía de rumores en cada calle y tienda. El colapso de la señora Allworthy en el salón parroquial se relataba con detalles vertiginosos, cada relato un poco más elaborado que el anterior. Algunos insistían en que se había derrumbado en lágrimas, otros en que había golpeado el escritorio del alguacil en un ataque de desesperación, y otros afirmaban que había confesado haber envenenado a Horace Willoughby con palabras frías, como el hielo. La verdad, como siempre en un pueblo pequeño, se había vuelto inseparable del embellecimiento. La casa del doctor permanecía con las persianas bajadas, un reproche silencioso a los curiosos que se detenían en las puertas esperando ver algo. El doctor Allworthy, con el rostro ceñido, realizaba sus tareas con precisión mecánica, negándose a reconocer la tormenta que se cernía sobre su esposa. Ellen, la criada, ya había avisado, incapaz de soportar la tensión de los susurros y las miradas. Y la señora Allworthy ya no fue vista.
aunque muchos especularon sobre su estado mental, imaginándola paseándose, llorando o escribiendo cartas desesperadas tras las ventanas cerradas. En la tienda de comestibles, el señor Hargreaves apenas podía disimular su satisfacción. «Les dije que no fui yo», dijo con petulancia mientras pesaba la harina. «Con o sin libro de cuentas, mi balanza es honesta, y ahora la gente sabrá que no debe dudarlo». Sin embargo, incluso en su triunfo, persistía un cierto nerviosismo, pues el escándalo tenía la costumbre de extenderse más allá de lo previsto, y una vez que la sospecha tocaba un nombre, nunca volvía a estar del todo limpio. Jasper Finch, por su parte, se comportaba con la dignidad de un hombre reivindicado, aunque no pudo resistirse a recordarles a los demás que siempre había dicho que Willoughby era un entrometido peligroso. Las hermanas Pettigrew, mientras tanto, se deleitaban contando cada giro de la historia, a menudo contradiciéndose, pero siempre con un público entusiasta. Y en la tienda de comestibles, el señor Hargreaves apenas podía disimular su satisfacción. «Les dije que no fui yo», dijo con petulancia mientras pesaba la harina. «Con o sin libro de cuentas, mi balanza es honesta. Y ahora la gente sabrá que no debe dudarlo». Sin embargo, incluso en su triunfo, persistía un cierto nerviosismo, pues el escándalo tenía la costumbre de extenderse más allá de lo previsto, y una vez que la sospecha tocaba un nombre, nunca volvía a estar del todo limpio. Jasper Finch, por su parte, se comportaba con la dignidad de un hombre reivindicado, aunque no pudo resistirse a recordarles a los demás que siempre había dicho que Willoughby era un entrometido peligroso. Las hermanas Pettigrew, mientras tanto, se deleitaban contando cada giro de la historia, a menudo contradiciéndose, pero siempre con un público entusiasta. Y la señora Bantry negaba con la cabeza solemnemente a cada paso, declarando que era una terrible lección sobre los peligros del orgullo y los secretos. El agente Reeves, aunque aparentemente aliviado de que el caso hubiera llegado a una conclusión, sentía una profunda inquietud. No había descubierto la verdad por su cuenta, sino gracias a la discreta guía de la señorita Marple. Y aunque las palabras entrecortadas de la señora Allworthy habían sido lo más cercano a una confesión que se podría desear, Reeves se preguntaba para sí mismo si la ley lo vería de la misma manera. Aún así, se consolaba sabiendo que la verdad, tal como la entendía el pueblo, había sido revelada. De alguna manera se había hecho justicia. Bantry negaba con la cabeza solemnemente a cada paso, declarando que era una terrible lección sobre los peligros del orgullo y los secretos. El agente Reeves, aunque aparentemente aliviado de que el caso hubiera llegado a una conclusión, sentía una profunda inquietud. No había descubierto la verdad por su cuenta, sino gracias a la discreta guía de la señorita Marple, y aunque las palabras entrecortadas de la señora Allworthy habían sido lo más cercano a una confesión que se podría desear, Reeves se preguntaba para sí mismo si la ley lo vería de la misma manera. Aún así, se consolaba sabiendo que la verdad, tal como la entendía el pueblo, había sido revelada. De alguna manera se había hecho justicia. Mientras tanto, la señorita Marple seguía con su rutina diaria con su calma habitual. Se la veía en su jardín cuidando sus rosas o sentada en su salón tejiendo. Para quienes hablaban con ella, parecía siempre apacible, observadora, siempre dispuesta a escuchar con comprensión. Sin embargo, en su interior reflexionaba sobre los acontecimientos de la semana pasada, con la claridad de quien ha estudiado durante mucho tiempo los patrones de la naturaleza humana. Pensó en la señora Allworthy y en el miedo que la había llevado a un acto desesperado. Una mujer respetada en el pueblo, incluso admirada, abatida no por la malicia, sino por el miedo a ser expuesta. Horace Willoughby, con su libro de contabilidad y sus agudas observaciones, se había vuelto demasiado peligroso para su tranquilidad, y por eso lo había silenciado, creyendo que era la única manera de protegerse. Era, reflexiona la señorita Marple, una tragedia no de gran villanía, sino de debilidad, y la debilidad, a su manera, a menudo era más destructiva que la fuerza. Esa noche, la señorita Marple recibió la visita de Reeves. Estaba sentado torpemente en su salón, dándole vueltas al sombrero. «Debo agradecerle, señorita Marple»,
dijo finalmente. Sin usted, todavía estaría persiguiendo a medio pueblo. No sé cómo lo hace. La señorita Marple sonrió sirviendo una taza de té. No es nada misterioso, agente. Basta con observar atentamente a la gente para ver cómo se comportan cuando están asustados o presionados. Los seres humanos son muy parecidos a las abejas, ¿sabe? Si se altera la colmena, se revela de inmediato cuáles son las obreras, cuáles los zánganos y cuáles pican. Horace Willoughby altera la colmena, y fue la señora Allworthy quien picó. Reeves asintió, aunque la comparación lo desconcertó. Dio un sorbo a su té y se levantó para marcharse, expresando una vez más su gratitud. Al cerrarse la puerta, tras él, la señorita Marple regresó a su silla, con sus agujas resonando sin cesar en la silenciosa habitación. Con el tiempo, el pueblo volvería a su ritmo habitual. Se cuidarían los jardines, se intercambiarían chismes, se servirían tés y se plantearían fiestas, pero bajo la superficie persistiría una leve inquietud. El recuerdo de la facilidad con la que un vecino, un amigo, incluso una respetada señora de la parroquia, podía verse inducido al asesinato por el peso de los secretos. Y la señorita Marple, que comprendía tales verdades mejor que la mayoría, permanecía sentada tranquilamente tejiendo, reflexionando sobre la lección una vez más. Porque en cada aldea, tras las rosas y los tés de la vicaría, la naturaleza humana seguía siendo la misma, orgullosa, temerosa, celosa y demasiado capaz de locuras mortales. Ese, pensó la señorita Marple, era el libro de cuentas más auténtico de todos, escrito no con tinta, sino en los corazones de hombres y mujeres. Y era un libro que hacía tiempo que había aprendido a leer.